Cuando yo conocí al maestro, para mí representó un enorme shock. Una oportunidad, yo me asomé a la historia viva de este país cuando yo lo conocí y yo decidí seguirlo, obviamente seguir sus enseñanzas, llevar a cabo todo lo que él nos enseñaba durante las clases a las que acudí como parte de la última generación de oradores que él formó en este país. Así que ese shock lo sigo conservando aquí y aquí. Café Altiplano, una charla con las personas que hacen que las cosas sucedan. Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando en este primer episodio de Café Altiplano. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy tengo el honor de que me acompañe y con él estamos inaugurando este proceso, el maestro Xicoténcatl Delgado Santiago. De manera personal, y lo digo a título muy personal, es volver a las raíces, porque en el ejercicio del uso de la palabra viva, bueno, pues como este medio, como la oratoria, espacio y energía en el que le conozco, bueno, pues es que se vincula esta cuestión de este primer podcast en el que pues justamente la palabra es la protagonista, porque él es un gran orador, recientemente en la línea de ser escritor, también ha sido y es un formador, incansable lector y un estudioso constante de la vida. Él es originario de San Juan Totolac, Es ¿verdad? correcto, así es. Maestro, pues primero que nada, bienvenido y muchas gracias por aceptar iniciar este primer episodio del podcast Café Altiplano con tu servidor. Gracias, Ricardo. El honor es mío. Y bueno, por una parte, por la otra, saludar a tu auditorio. Yo confío plenamente que será un podcast muy exitoso y estoy muy agradecido porque hayas decidido comenzar con un servidor, porque como recordábamos hace unos minutos, pues el arranque fue muy bueno porque pues yo te conocí siendo un jovencito de secundaria, ahí arrancamos y la verdad, todo lo que se ha vivido en ese tiempo, tu propia experiencia, la mía, pues ha sido formidable en el campo de la oratoria primero, ¿no? Claro. Así que estoy muy agradecido por la invitación, Ricardo. Maestro Xicoténcatl, muchas gracias. El nombre Xicoténcatl, empecemos por ahí, es un nombre con una energía grande, ¿no? Está Xicoténcatl, el joven, el viejo, Felipe Santiago Xicoténcatl, o sea, es decir, ahí hay una gran energía. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué Xicoténcatl? Bueno, el nombre lo eligió mi papá, que en paz descanse. Él era amante de su tierra, de su historia, su Tlaxcala, desde muy joven, desde niño, toda la historia que me contó. Y entonces yo creo que a su hijo primogénito, pues soy el mayor, quiso darle o dejarle esa marca. Entonces la marca está ahí. Dicen que tal vez nuestro nombre es nuestro destino. Y en mi caso, pues yo sí quisiera honrar este nombre. Sí, es bastante grande, la historia es extraordinaria, formidable, es verdad. Los títulos que, digamos, nombran a tres personajes que acabas de mencionar están ya insertados ahí en la historia. Yo no quisiera ser menos y por esa razón me he esforzado durante toda mi vida por honrar este nombre. Trotamundos incorregible y aventurero sin remedio, maestro. Definitivamente es algo que también me heredó mi papá. Él era pues viajero prácticamente desde muy pequeños y en lo particular a un servidor desde muy pequeño. Ya me llevaba de aquí para allá, viajando a varios lugares y yo creo que esa maña se me quedó hasta la fecha. Entonces, viajar es una forma también de vivir más intensamente. Por eso es que, pues sí he recorrido varios lugares, de hecho conozco pues todo el país, prácticamente cada comunidad del estado de Tlaxcala, desde ahí tenemos que arrancar
creo yo. Y pues algunos otros países, ya, pues ya salté, ya brinqué el gran charco del Océano Atlántico 2 veces y en efecto, porque eso te da, digamos, otra perspectiva de vida y lo más importante, desde mi punto de vista. No importa, puedes conocer otros lugares que quizá tengan su propia belleza. Yo nunca voy a decir que son más bellos que mi México. Precisamente es lo que te va a dar, digamos, ese toque para valorar lo que tienes. Y lo que tenemos en México es extraordinario. Yo amo profundamente a mi país, a mi estado, y lo valoro aún más después de conocer otros lugares. En este transcurrir de tu vida, maestro, em, por lo que he indagado un poquito, eres obsesivo con el orden. ¿Es verdad? De hecho, si no tienes sistema para el trabajo, para el estudio, entonces no avanzas porque no puedes hacerlo anárquicamente. Qué tan ordenado en ese sentido es? ¿Qué tanto, cómo se plasma ese orden en tu vida diaria y en las actividades? O sea, yo remito esto de las fichas, Sí, tener en orden los libros, fichas de resúmenes del, en fin, una serie de cosas, ¿no? sí. Yo creo que podría considerar que en ese sentido soy excesivamente ordenado. Incluso si hablamos, no sé, de cuestiones de bibliografía, de fichas bibliográficas, y hoy que tenemos que tener, digamos, para trabajar bien, orden digital, no se diga. Debo tener organización, entonces, no sé, todo lo que yo voy produciendo año con año lo debo manifestar con ese orden, porque me ha pasado ocasionalmente, si no sé, necesito recurrir a un archivo de algún trabajo y de pronto digo, no lo encuentro porque no sé ni dónde lo puse, eso no puede pasarme. Yo debo tener, digamos, año por año y a veces tema por tema de año por año, no se diga en la cuestión de los libros. La organización que llevo a cabo sí es fundamental, porque además no pierdes tiempo buscando algo que a lo mejor no sabes ni dónde quedó. Permite que de pronto un trabajo lo haga mucho más rápido. Sin duda alguna que tener la información a la mano te permite pues no perder tiempo, te permite organizarte mejor y te permite siempre que ese orden lo vayas manifestando año con año. No puedo yo tener documentos, no sé, que trabajé, no sé, en 2020 y que de pronto no sepa en dónde están. Tengo mis carpetas del 2020, por supuesto, todas en ese orden. Y no se diga en la cuestión de la escritura, físicamente hablando, tengo, no sé, las cuestiones, por ejemplo, de lo que hoy escribo, lo único que llego a tener, digamos, ya físicamente escrito, lo que voy escribiendo, es la poesía. Es lo único que voy escribiendo, porque ya, por ejemplo, toda la prosa, yo ya la voy escribiendo directamente en la máquina. Como que siento cada vez que yo me coloco, me siento, me acomodo para escribir, siento que de pronto, ya teniendo la máquina enfrente, mi motorcito empieza a trabajar. Sí, son momentos de inspiración, ¿no? Sí, así es. Y cada uno encuentra sus vínculos, ¿no? La taza del café, el saber que los Exacto. dedos ya están pisando el teclado, o sea, eso conecta, ¿no? Las células que de manera, ¿verdad? Indiscutiblemente. El café es necesario. Digo, indispensable. En la mañana escribiendo tiene que estar mi café a un lado. El litro y medio que yo me bebo en la mañana mientras estoy escribiendo. Y además, para mí un motivador importante son mis plantas. Y las plantas que obviamente no son plantas nada más de ornato ni artificiales o plantas vivas. Si yo tuviera, digo, sí lo tengo, pero ahora estoy apenas trabajando en un jardín que debe dar del estudio hacia el jardín tanto mejor, porque es la naturaleza viva, aparte de otras fuentes de inspiración. La más importante, obviamente, yo siempre he dicho que Dios nos va dictando lo que estamos escribiendo. Y si aparte de eso hay una fuente viva, hablo de una musa, con mayor razón. Y claro que la tengo. Tengo una musa que me inspira, me motiva. De hecho, este libro del que pues me pediste que habláramos hoy, en la parte final, cuando estaba al 80% del mismo, me atoré.
tú sabes, hay ideas que fluyen y fluyen muy bien cuando tienes la idea concreta, completa, puedes escribir y terminar un libro, pero de pronto yo me atoré, no sabía cómo terminar el libro, solo que justamente una persona que acababa de llegar a mi vida y que hoy está más presente que nunca, mi musa actual, a quien está incluso dedicado este libro, me motivó a terminarlo. Me motivó, me inspiró, me empujó, me dio, digamos, la inspiración que necesitaba. Y lo pude terminar exitosamente. Por eso siempre le digo, este libro no es solamente mío. Nuestro. Este libro también es parte de ti misma, porque además está dedicado a ella y además ella me diseñó la carátula y tiene su crédito en el diseño de la carátula del libro. Bueno, pues ahorita vamos a hablar también del libro que por supuesto es, digamos, la, eh, la energía que está más presente que nunca ahorita en tu vida. Quiero regresar un poquito, maestro, a los orígenes, como Sí, comentábamos al principio. Comentábamos hace algunos días en torno a que, bueno, pues la oratoria no es un presente ya, pero fue sin duda un pasado, vaya, con mucha vibra, pero que siempre a través de esa formación pues, sigue estando presente de alguna forma, ¿no? claro, Para quien eh, no tuviera referencia, tú conociste al maestro Muñoz, José Muñoz Cota. es correcto. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Dónde fue? ¿Cómo se dio uno de los más grandes oradores que ha dado nuestro país, maestro? Ese, ese, ese ha sido siempre uno de los grandes honores de mi vida, uno de los grandes placeres, una oportunidad única, el haber conocido en un hombre, digamos, parte de la historia de México concentrada en su figura, por lo que él representó en el siglo XX para este país, realmente para este país, por su formación, por su trayectoria, porque fue orador, hombre de una cultura enciclopédica enorme, poeta, ensayista, embajador, por supuesto, en su momento histórico digamos, su labor, su aportación al trabajo a este país, no solo como embajador, sino que fue secretario particular del entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. Cuando yo conocí al maestro, para mí representó un enorme shock. Una oportunidad, yo me asomé a la historia viva de este país cuando yo lo conocí y yo decidí seguirlo, obviamente seguir sus enseñanzas, llevar a cabo todo lo que él nos enseñaba durante las clases a las que acudí como parte de la última generación de oradores que él formó en este país. Así que ese shock lo sigo conservando aquí y aquí. Eh, de manera personal, y te lo digo con toda franqueza, mucho de lo que personalmente tú me enseñaste, maestro, lo he llevado toda la vida. Yo creo que algo así fue con el maestro José Muñoz Cota contigo. ¿Qué es lo que te acompaña todavía hasta estos días, supongo yo? Sí, claro. Es que esa formación nos la dio no solo, digamos, por la inquietud de leer, de investigar, de saber más, porque él nos decía, nuestra ignorancia es enciclopédica. Entonces, jóvenes, no lean libros, no. Y decíamos, ¿cómo que no lean libros? No, no lean libros, lean bibliotecas. Y esa es la parte, digamos, del conocimiento, del impulso, de la inquietud que generaba en nosotros, de querer ser como él, sino además su ejemplo de una enorme congruencia, de una enorme verticalidad que obviamente nos mueve hacia el bien de este país, hacia aportar, hacer algo por México y obviamente muchos de sus discípulos nos hemos equivocado en algún momento. Yo mismo debo reconocer, en alguna ocasión puedo decir que le he fallado a mi maestro, sin embargo, estoy en la mejor disposición de seguir su ejemplo vertical y de hacer lo mejor que pueda yo brindarle a este país, ayudando a toda la gente que yo pueda. Y obviamente cuando de pronto he fallado y le he fallado a algunas personas, lo tengo que reconocer y tengo obviamente que resarcir
algunas cuestiones en las que yo he trabajado, he participado, hay gente que me ha quedado mal y yo he quedado mal. Entonces ahí es donde más me pesa la enorme enseñanza de mi maestro y obviamente pues yo tengo que corregir el rumbo. Ok, ok. Eh, bueno, hay un momento en el que probablemente muchos de los que nos ven o vean este episodio te reconocen como un orador consagrado, como un orador que formador de oradores, ¿no? Pero ¿cómo fue la primera vez que Xicoténcatl se paró frente a una palestra, frente a un espacio donde vio de frente a otras personas y empezó su primer discurso? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Y cómo te fue? En la cuestión de oratoria específicamente, porque mi primera experiencia frente a un público fue a través de la declamación, la poesía, Oh, ya. primaria, secundaria. Sin embargo, ya en la oratoria en sí Ujú. fue en preparatoria en mi Ah, caso. ok, ok. Sí, yo estudié mi preparatoria en la UPAEP, entonces la formación que nos daban académicamente era profunda, muy buena, era, digamos, de mucha disciplina. Oh, ya. Sin embargo, cuando pues de pronto la misma inquietud de la declamación me hizo como que me inclinara a la cuestión de la oratoria y fue mi primera intervención, lo recuerdo muy bien, en las aulas universitarias de la UPAE porque resulta que nos ponían a competir. Ahí no había de que, ¿sabes qué? Categoría A, categoría B, por edades o por digamos, grados académicos. No, nos ponían a competir como preparatorianas contra los universitarios. Entonces, de pronto, cuando tomaba conciencia de que, oye, pues voy a competir contra otros compañeros que obviamente tienen una formación más grande, obvio que nos van a ganar. Y eso ocurría. Eso ocurría, pues ganaban casi siempre los universitarios. Entonces, la primera vez fue llegar cometiendo todos los errores que cometemos todos los oradores cuando somos principiantes. Memorizar el discurso. No, eso no lo tenía que hacer. Más o menos, incluso un maestro me ayudó a escribirlo y todo, y lo memoricé. Y pasó lo que tiene que pasar cuando memorizas algo. Basta que se te olviden una o dos palabras del discurso memorizado para que estrepitosamente se caiga todo. Eso ocurrió. Así que la primera vez que yo intervine en un concurso fue eso, un fiasco, una experiencia leccionadora, por supuesto, porque intenté prepararme mejor para la siguiente ocasión, en el siguiente año. Lo hice mejor, por supuesto, aprendí la lección. Sin embargo, aún no tenía las técnicas porque volví a memorizar el discurso. No pasé a las finales. Qué bueno, porque si hubiera pasado a las finales, si hubiese tenido que improvisar algo, seguramente no hubiera podido hacerlo. Carecía todavía de la técnica oratoria. ¿Cuándo se da esto y cómo es esa transición a sentirte ya eh, empoderado, ¿no? Creo que se vale el término. Es decir, tengo ya la energía, me siento preparado. Nadie está completamente, digo, pues Claro. el estudio es infinito, pero sí hay un momento en el que dices, voy, o sea, ya tengo la energía. ¿Y cuándo ganas tu primer concurso? ¿En dónde? ¿Cómo está esa, maestro? Bueno, mi formación como orador ya más profesionalmente comenzó cuando estaba yo a la mitad de mi carrera, de mi licenciatura. Ok. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, un buen día me enteré que en la Facultad de Derecho había un taller de oratoria. Yo no conocía a los maestros, eran tres maestros, y decidí, era sabatino, yo tenía clases, entonces dije, voy a tener que sacrificar mis clases de la facultad de mi carrera, voy a ver cómo las puedo recuperar con apoyo de algún compañero o compañera, y pues ya tomar el taller. Fue todo un semestre completo, una gran experiencia para mí, porque ahí es donde comencé a visualizar cuál era la técnica de la oratoria realmente y cómo convertirme en un orador, digamos, explotando algo que todas las personas tenemos, que es el verbo motor. Es decir, pensar y hablar al mismo tiempo con base en conocimiento, en cultura, en el conocimiento de libros y todo lo demás, porque no se puede inventar algo. Nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, se tenía que, teníamos que prepararnos en ese sentido y al término del curso, después de las prácticas, los ensayos,
Y yo seguir al pie de la letra las lecciones, practicaba todos los días, todos los días, todos los días, hasta que me percaté de que mi verbo motor estaba no solo encendido, sino que ya estaba corriendo. Oye, y luego de manera sorprendente ganas al hilo, ¿no? 4 concursos nacionales. No, 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 eso es todo un proceso, la verdad. sí. De hecho, mi primer concurso estatal que gané me costó trabajo, fueron eliminatorias regionales y luego ya al estatal. Ese concurso lo organizó la delegación federal del ISSSTE. El ISSSTE en algunas cuestiones que llega a realizar, digamos, eventos culturales y organizó un concurso. Me gustó mucho. De hecho, en la eliminatoria que me tocó, pasé a las finales en segundo lugar. Ni siquiera gané el primero en mi regional. Sin embargo, al llegar al estatal ya fue otra historia. Y ahí gané, ese fue mi primer concurso estatal que gané. Obviamente me llenó de alegría y me llenó de más seguridad porque dije, ¿Cuántos años sí tenías para puedo. entonces, maestro? No, pues era un jovenzuelo como de 19 años, 18, por ahí así. Muy bien. De ahí, obvio, ya gané después de haber tomado ese primer taller en la Facultad de Derecho. Lo que ocurrió después de ese taller fue que uno de nuestros maestros, a quien recuerdo con mucho cariño, a Tomás Juárez Muñoz, uno de mis primeros formadores en oratoria, me hizo una primera recomendación: ir a las clases del maestro Muñoz Cota a México, a Ciudad de México, y también nos invitó a una primera campaña política. La verdad es que una campaña política como orador o maestro de ceremonias te ayuda a soltar la lengua. Y a mí me ayudó muchísimo porque fueron 6 meses intensos de campaña política y para una gobernadora, y además aprendiendo de una gran lideresa, oradora, Beatriz Paredes Rangel, 1986. Por lo tanto, ahí es donde para mí se me abrieron las puertas, no solo para soltar la lengua en una campaña, sino además haber acudido a ese taller nacional de oratoria del maestro Muñoz Cota y taller nacional de literatura, porque eran los dos. Y religiosamente acudir martes y jueves durante 3 años con el maestro para lograr una formación en el campo de la oratoria. Y por fin, después de participar, de ganar, me acerqué a un segundo lugar nacional, a un tercer lugar. Hasta el tercer año pude conquistar el primer campeonato nacional de oratoria. No es algo sencillo de conseguir, se necesita mucha lectura, mucha disciplina realmente. Ganar el primero y un año después ganar el segundo, pero en realidad pues sí hay que participar en una y en otra y en otra ocasión para poder ganar. Y podría decirse que ni siquiera fueron consecutivos, porque aunque participaba en uno, pues a lo mejor en el siguiente era finalista, no ganaba, pero así fueron las cuestiones. Yo participé en 17 concursos en total de los cuales obtuve 2 segundos lugares, un tercer lugar, una mención honorífica y los 4 campeonatos nacionales de oratoria. ¿Cómo desde ese momento, ahorita mencionabas a Beatriz Paredes, desde esa edad, desde esa perspectiva e integrado en esa campaña, cómo, cómo veía a ese joven Xicotenca a la que iba a ser gobernadora? La veía como una gran lideresa, una gran oradora, siempre lo ha sido, la verdad. Mis respetos y mi admiración para esta señora, porque de ella se aprende mucho. No necesita ella decirte, te voy a enseñar esto, lo otro. No, solo tienes que observar. Y observando aprendes también, por supuesto. La forma en que ella se desempeñaba, la forma en que ella habla frente a un público, y no se diga, bueno, frente a un público que es su electorado, quienes podrían votar por ella, y convenciéndolos con discursos muy bien trabajados, muy bien diseñados, muy bien disertados y sobre todo, pues muy bien improvisados. Y luego colaboraste un tiempo en su gobierno. Digamos, en una de las delegaciones, la delegación federal de lo que hoy es Profeco, sí, estuve 2 años, 3 años aproximadamente, y luego también en prensa del gobierno del estado estuve por unos meses. Ok, pues para ir cerrando la parte de esta cuestión de la oratoria,
sin dar por cerrado como tal nada, maestro. Eh, ¿Qué se necesita para ser un buen orador? Son muchas cosas, yo sé, pero si le ayudas a quien nos ve, no sé, a un chavito de secundaria que ya le están poniendo a decir un discurso, Sí, a un chavo de prepa que tú en prepa por primera vez participas en lo que es la oratoria, que es, a pesar de que son la declamación, la oratoria, son dos eh, elementos en los que lo te expresas a través de la palabra frente a un público, pues son dos cosas diferentes. Y por eso lo digo, ¿no? Porque hay quienes por primera vez en la prepa o en la universidad incluso dicen, a ver, ¿de qué se trata este asunto de claro, la oratoria, ¿no? claro. Este, por darte un referente, a mí me daba pena en la secundaria cuando los compañeritos, las compañeritas se asomaban ahí en los salones cuando uno estaba ensayando y se reían, ¿no? Así de, porque pues hablaba uno y se Claro. expresaba, y bueno, después te vas dando cuenta cuando me han invitado a mí a participar como jurado, cosas así, les digo, les prometo que yo pensaba antes de participar en un concurso, de cómo no estoy viendo las caricaturas tranquilamente en mi casa en lugar de estar temblando aquí de nervios, porque voy a escuchar mi nombre y van a decir su participación, ¿no? Entonces, para todos ellos que tienen esa inquietud, como en su momento tu servidor, ¿qué les puedes decir? ¿Qué se necesita para ser un buen orador y para qué? Algo clave, fundamental para la oratoria, es aprender a vencer el miedo. El miedo que es natural en cualquier ser humano cuando va a enfrentar al famoso monstruo de las 1000 cabezas, que es el público. Mm, Todos tenemos diferentes emociones, bueno, todas las emociones con las que nacemos, y una de ellas es el miedo, el temor a lo desconocido, al pánico, el famoso pánico escénico. Entonces, una recomendación es aprender a vencer ese pánico escénico, porque el monstruo de las 1000 cabezas no te va a tragar. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Pues te van a criticar probablemente si no tienes un buen desempeño. Sin embargo, se aprende a dominar ese miedo con el esfuerzo, con la práctica, con la perseverancia, con la disciplina. Hace rato dije, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prepararte. Y es preparación, ahí es donde entra la disciplina. La preparación, primero, para conquistar a un público y obviamente si te vuelves un buen verbomotor, es decir, pensar y hablar al mismo tiempo con una práctica que siempre he recomendado en mis talleres de oratoria, y después de eso, leer. La otra clave, como el maestro Muñoz Cota nos enseñó, lean, no libros, lean bibliotecas, porque es la única forma en que vas a poder desarrollar y además es una gimnasia mental extraordinaria, leer y también te va a hacer soltar la lengua. ¿Cuántos mm, amigos que tal vez bueno, dicen que Tlaxcala, como dicen, el mundo es pequeño y Tlaxcala pues un poquito más, ¿no? Claro. No sé, tres nombres de amigos que tú has formado y que probablemente conozcamos de manera pública, maestro. En la parte de la oratoria, digo, no para el ego, sino pues para tener un Claro, referente, ¿no? claro. Pues digamos, un referente y que además es una persona pública es David Chamorro Zarco. Claro. Él fue mi alumno de oratoria por varios años. Desde que nos conocimos, me conoció en un taller de oratoria de un partido político y después él me siguió en cuanto a taller que yo impartía, y antes eran 2 o hasta 3 cada año, él me siguió y se fue formando. Supo de qué se trataba y él me lo dijo una vez que cuando él me escuchó decir un discurso, dijo, yo quiero aprender a hacer eso y lo aprendió tan maravillosamente que también se convirtió en campeón nacional de oratoria. Otro personaje, pues, Anabel Alvarado Varela, exdiputada federal, también es un personaje público, muy, muy buena, también se preparó y forjó prácticamente las bases también de sus campeonatos nacionales de oratoria. De hecho, también ambos ganaron en Tlaxcala.
el Campeonato Nacional de Oratoria del famoso concurso Premio Tosi al mejor orador ¿Todavía de está México. el concurso? La última vez, y por la pandemia se suspendió, en 2019 fue el último año. Estamos esperando, no sé si el maestro Tomás Juárez Muñoz lo vaya a retomar, yo creo que sí, porque ya, bueno, ya sería la tercera época. Fíjate que ese foro que del concurso nacional de oratoria TOSI, pues sirvió a muchos, era un foro para que los niños de la secundaria, justamente, ¿sabes qué va a ser el concurso? Vamos allá, Sí, y bueno, sí, no vas a participar, pero ve. Y ahí aprendes. se inspiraban, seguramente muchas generaciones se inspiraron, Claro, ese concurso inspiraron a muchas generaciones, ¿no? seguramente que sí. Y luego, después de ser ganador, formaste parte pues, de la asesoría, organización, Sí, coordinación, y un poquito, y como jurado, como que es jurado. lo que más me gustaba hacer. También Claro. sigues con el vínculo con el maestro Tomás. Sí, claro, nos saludamos, pero bueno, ya tiene rato que no nos hemos reunido, ya tiene un buen rato. No sé, estoy seguro que va a realizar alguna convocatoria próximamente y hay que ayudar en todo lo que sea posible porque es un concurso que se organiza con mucha más voluntad que con recursos y él tiene una enorme voluntad, lo hemos visto y hemos apoyado en lo poco mucho que hemos podido para que el concurso pues subsista. En este andar, maestro, te integraste a las filas de los abogados como estudiante. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que te decidiste por Híjole, ello ahí es y donde me desvié un poco del camino? del camino, es correcto, del humanismo, pero no, no es cierto. La verdad es que tengo un montón de amigos, amigas que son abogados. Ujú. A veces hasta yo me los agarraba de cotorreo y me los bromeaba y tantas cosas hasta que caí en lo mismo, ¿no? Fue por la cuestión laboral, de hecho, cuando regresé de un programa académico de Estados Unidos donde estuve 3 años como maestro en el estado de California, pues regresé y uno de los trabajos a los que fui convocado por una amiga me obligó a meterme a cuestiones que yo desconocía. Yo las desconocía, sin embargo, bueno, dije, bueno, no las conozco, me pongo a estudiar. Y me puse a estudiar todas las cuestiones administrativas y todo lo demás. Y fui desempeñándome en una consultoría que me permitió desarrollar muchos proyectos relacionados todo con las cuestiones de los derechos humanos de las mujeres. El propio Mujeres me certificó ya al final de esa etapa y eso mismo me hizo comprender que sí necesitaba tener los conocimientos jurídicos, no para litigar, en realidad no, digamos, no, como que no es mi interés, en realidad es para conocer un poco mejor toda digamos, la estructura jurídica que tiene esta carrera y me encantó, sinceramente me encantó, es una carrera fascinante. Bueno, pues hay un guiño para los abogados. Y justamente acabas de abordar, bueno, dos cosas que quería o quiero comentar contigo, maestro. La primera es mucho trabajo, mucho estudio en la parte de la perspectiva de género y derechos humanos, ¿no? Sí, Y bueno, primero eso, eh, ¿te apasionó? ¿Cómo te vinculaste tan estrechamente con este tema? Que bueno, hoy más que nunca está en boga, pero cuando tú lo abordas, pues es hace ya un buen rato, ¿no? Y bueno, pues hoy tiene una fuerza tremenda, no solo el estudio, sino la práctica de la vida, en la vida diaria de ver las cosas con perspectiva de género y por supuesto el respeto claro. a los derechos humanos. Pero cuando tú lo abordas es algo que apenas empieza, ¿no? Sí, O que empieza a tomar mucha fuerza. ¿Cómo es que te vinculas y por qué, maestro? primero fue por la oportunidad laboral. Fue en Ya, el Instituto Estatal de la Mujer. ya. Era en ese entonces la directora, bueno, es mi amiga, la licenciada Victoria Ortega Corona. Oye, Entonces fue ella quien me llama, y se interesa, sabía ella de mi trayectoria, ya habíamos sido compañeros de trabajo como unos 10 años antes en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en uno de los centros de investigación, y ya cuando ella se vuelve directora me convoca y yo acepto. ¿en qué gobierno? En el gobierno del entonces gobernador Héctor Ortiz. Oye, sí, sí, Así sí. es. Sí, sí. Entonces aquí el asunto es que me involucro, me doy cuenta de cuál era el panorama, de qué se trataba, y por la misma oratoria sí tenía algunos conocimientos del desempeño de las mujeres, la historia, todo eso. Nada más que ya meterme más de lleno, sí me implicó leer y prepararme
pero con todo, para este campo que es extraordinario. La cuestión de los derechos humanos de las mujeres no es que sea un tema que esté de moda hoy día, sí lo está, por supuesto, sin embargo es el reconocimiento. Y quiero decir, tal vez tardío, que los hombres le hemos dado a las mujeres. En realidad las mujeres nunca debieron estar allá atrás, tras la puerta de su hogar, haciendo solamente el único trabajo al que se les condenó por siglos. No. ¿Sabes qué ocurrió? Yo he sentido que o que durante todo ese tiempo nos perdimos las aportaciones de tantas mujeres y hubo muchas mujeres distinguidas que se negaron a desempeñar ese papel en la oscuridad atrás de la puerta de la casa. En realidad, las mujeres son y han sido siempre brillantes. En realidad, las mujeres son esa mitad del género humano, por supuesto, y hasta un poquito más, porque es 52% de la población. No estoy seguro si a nivel mundial, al menos en México sí lo es. Entonces, su trabajo ha sido extraordinario y hoy lo están demostrando. En donde campo en el que se paran, campo en el que tienen éxito, extraordinariamente. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado, así como que el velo de que, pues, ¿cómo van las mujeres a ser científicas? ¿Cómo van a ser futbolistas? ¿Cómo van a ser creadoras? Como en cualquier campo. Mis respetos totales a las mujeres, porque ahí es donde nos están demostrando con una cachetada con guante blanco que son tan capaces o mejor todavía que los hombres. No se diga en la cuestión de la política, son más ordenadas, son más organizadas. Quizá haya sus excepciones. Yo solamente confío que en el campo político acaben de poner orden. Y si en la próxima elección gana una mujer, tendremos que apoyarla. Desde nuestro campo de acción, por supuesto, porque ya llegó su hora y yo creo que ya no hay reversa. Adelante, el hombre que no entienda eso hoy día va a quedar fuera completamente. Bueno, pues sin duda es un tema que te apasionó, que te vinculaste de manera intensa y que has estudiado y bueno, esto seguramente ya en este andar de tu trotamundos, perdón, este, pues por primera vez te vas a otro país, ¿no? ¿Cuál es el primer país al que sales? ¿A Estados Estados Unidos? Unidos, sí, 2 veces, ¿Cómo te va dos ya la programas primera diferentes. vez? La primera vez fue de reconocimiento, estuve muy cerca de Canadá, en el estado de Oregon. Em, digamos, fue de ir a reconocer prácticamente, no fue una experiencia académica directa. Sin Ujú. embargo, sí hubo una experiencia académica, a mí me sirvió de mucho y por supuesto de conocer ese país. Me permitió conocer toda la costa oeste de los Estados Unidos, incluso manejándola desde Oregon, y tuve la oportunidad de estar en Canadá manejando, atravesando todo el estado de Washington y llegar a Canadá y luego hacia el sur, todo California. De hecho, estuve hasta San Diego. Entonces, la conocí toda la costa y eso me preparó para el siguiente programa en el que ya fui directamente maestro, 3 años en nivel de preparatoria high school, y estuve en San José, California, que se encuentra a 1 hora de San Francisco, California. Y en esa segunda ocasión, pues ya tuve más oportunidades, no solo de volver a recorrer más o menos lo mismo, sino además ya irme al estado de Nevada, manejando siempre, cuando visité algunas ciudades que son muy turísticas, en la famosa ciudad de la perdición. Bueno, así le llaman a Las Vegas, ¿no? Por Sí, ejemplo, pero bueno, es la inquietud, porque tú quieres conocer lugares que a lo mejor te quedan más o menos cerca. Dije, voy a manejar 10 horas, no pasa nada, me voy. Y hice todo eso. En la cuestión académica me encantó la experiencia. Fue muy difícil al principio, la verdad que el primer año fue casi casi como que una pesadilla. ¿por qué? Por, ¿Qué fue lo más difícil? lo más difícil fue, primero, que los estudiantes son tremendos y ellos saben perfectamente cuando eres novato, no como maestro, porque yo ya llevaba como 10 años de experiencia, Como maestro extranjero, nuevo, extranjero. claro. Entonces casi casi como que te agarran de conejillo de indias y esa fue la cuestión más complicada, sobre todo por la cuestión de la disciplina. Mis directores, los que tuve, me decían que yo tenía que mostrar mano dura. Y yo no estoy hecho para eso, yo no soy de mano dura enseñando, nunca me ha gustado jamás. Y de pronto esas fueron las principales dificultades, desafíos.
En el segundo año me cambiaron de escuela y eso, y yo agradecí al cielo que me hubiesen cambiado, porque no solamente caí en blandito a una escuela con una mejor disciplina, sino que además mis propias teorías pedagógicas las llevé a cabo. Y mira que en el tercer año, cuando les avisé a mis grupos que yo me iba a regresar a México, porque hasta ahí había acabado mi periodo, te puedo compartir con mucha satisfacción que hubo alumnos y alumnas sobre todo que hasta se pusieron a llorar cuando supieron que yo regresaba a México porque no querían. O sea, ellos ya querían que yo me quedara. Y no fue posible, no fue posible, además de que mi abogada de migración se equivocó con el tipo de visa que se iba a solicitar y pues me rebotaron. Pero bueno, son Bueno, experiencias. al final del día sigues en tu tarea de formación, ahí, ¿no? O sea, vas teniendo un hilo conductor desde que empiezas a formar a otros oradores. Y bueno, Sí, esta parte de la docencia que bueno, pues al final del día también es un poco el formar, ¿no? Y bueno, basta tu formación, maestro, porque también colaboras en un libro, ¿no? De historia y geografía para Tlaxcala, que tiene una sí, vigencia de 20 años, parece sí. ser que por ahí vi, y que pues, al final de cuentas es tu perspectiva de cómo se ve Tlaxcala, cómo ves, cómo ya vamos mejorando la imagen, ¿no? Totalmente. De Tlaxcala respecto a Tlaxcala lo está en cómo se le boga. tenía, ¿no? Tlaxcala ahorita es la moda. Oye, ¿qué eso de Tlaxcala sí existe? ¿Cómo ves? Mira, pues Tlaxcala siempre ha existido. Claro. Sinceramente, que el que quiera ningunear a Tlaxcala no sabe lo que está diciendo. Desconoce la historia, desconoce la aportación de nuestro estado, que culturalmente ha sido grande, ha sido enorme. Entonces, en ese sentido, por supuesto, se trata de que no es que le demostremos a nadie, está demostrado lo que este estado ha hecho por México, desde que le llegaron los españoles y ahí nos señalan como que traidores. ¿Traidores por qué? No había una identidad nacional en Mesoamérica y los pueblos que estaban así, digamos, distribuidos en diferentes partes del territorio de Mesoamérica, prácticamente no todos eran amigos. De hecho, eran enemigos. No se diga los mexicas con los tlaxcaltecas, los mexicas contra los tarascos, los mexicas con medio mundo. En realidad era un imperio que se impuso por la fuerza de las armas. Y obviamente hubo dos pueblos a los que nunca pudieron conquistar. Uno fueron los tarascos, en lo que hoy es Michoacán, y otro los tlaxcaltecas, en territorio tlaxcalteca. Llegan los españoles, Hernán Cortés muy astutamente y con el auxilio de una gran asesora como lo fue la Malinche, la señora Marina, que la convirtió en su amante y su traductora, su intérprete, todo, pues se dio cuenta de cómo estaba la situación política en Mesoamérica y por tanto dijo, aquí es donde yo me voy a aprovechar, porque con tan solo 400 españoles bien pertrechados y sobre todo con el apoyo prácticamente de las ideas que se tenían en Mexico Tenochtitlan, de la llegada del famoso Quetzalcoatl, a quien pues, creían que era Hernán Cortés, pues bueno, eso fue lo que realmente ayudó a la conquista. Y en realidad, antes de que los tlaxcaltecas se unieran a los españoles, lo hicieron antes los tabasqueños, los totonacas, y cuando llegó Cortés a Tlaxcala no encontró un territorio muy amigable, porque hubo varias batallas antes de que se hiciera el famoso pacto, la alianza, que precisamente se dio en el municipio de Totolac, la antigua Tlaxcala. Y entonces aquí es donde prácticamente el asunto radica en que podamos realmente realzar esa historia y decirles, señores, yo no entiendo por qué es su actitud. La sangre tlaxcalteca está regada en todo el territorio, cuando después en 1591 hubo 400 familias tlaxcaltecas que se fueron a colonizar gran parte del territorio nacional y no se diga a Centroamérica, llegaron hasta Honduras e incluso hubo tlaxcaltecas que fueron a parar hasta las Filipinas. Hasta allá hay sangre tlaxcalteca. Entonces, ¿por qué querer minimizar algo que ya está allí escrito en la historia? Y precisamente esa es y fue una gran aportación de Tlaxcala hasta la fecha. Y bueno, ahí metidísimo en este libro en el que colaboras, ¿no, maestro? O sea, Sí, con estos temas. me tocó investigar, me tocó desarrollar un capítulo concretamente
y sobre todo me tocó la revisión exhaustiva de todo el libro, no sé, ya no recuerdo cuántas veces lo tuve que leer, revisar, repasar. Fue un trabajo de un año donde desde un punto de vista académico, didáctico, pedagógico, lo más complicado era pensar como un niño o una niña de 8 años, es al que estuvo dirigido, destinado este libro de texto, que fue vigente 20 años y que, bueno, fue otra enorme experiencia académica. Sí, fíjate que yo en este andar también haciendo un programa de radio que se llamó Tlaxcala de cerca, te das cuenta que la historia es tan cercana a la independencia, tan cercana a la revolución, tan cercana a una serie de hechos que dices en cualquier momento se puede detonar y estigmas como lo de la figura de Tlaxcala en el país, dices, ¿cómo es posible? Mm, cuando se instauró? Y bueno, hoy a través del trabajo de personas como tú, como otros que pues han ido a ganar concursos o que han puesto en alto el nombre de nuestro estado, pues se va poco a poco, digamos, formando realmente y conociendo pues qué onda con Tlaxcala y este estigma, ¿no? Pero bueno, qué bueno y qué gusto que hayas participado en este libro y que, pues como tlaxcaltecas, no solamente por la parte de la historia obligada de la primaria, sino que en general hay una parte que recuerdo que me decías, que estamos obligados a conocer nuestra historia, ¿no, maestro? De manera Por general. supuesto, eso digo, no lo digo yo, lo llegó a decir un pensador muy destacado como fue Maquiavelo, y por supuesto el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro, 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 y todo lo que conlleva la cuestión ancestral, ¿no? O sea, hasta por qué pensamos, por qué sentimos, por qué nos movemos, por qué decidimos, pues tiene que ver mucho con esta parte de nuestros ancestros, ¿no? Claro, Y conocerla, pues nos permite entender y tener conciencia, bueno, yo creo, maestro, tener conciencia respecto a dónde estás parado, ¿no? sí, así es. Entonces es la idiosincrasia evolucionando. El tlaxcalteca común, promedio, es aguerrido, primer punto. Segundo, es grillo hasta decir basta. Yo creo que de los dos pueblos más políticos que hay en este país, tlaxcaltecas y oaxaqueños. Yo creo que no les gana a nadie en ese sentido. Cuéntame de tu paso por Oaxaca, maestro, ¿has estado por esos lares también? De hecho, tengo sangre oaxaqueña Sí, sí, por sí, el a lado ver. de mi mamá. Ah, ok, Mi cuéntame. mamá era Sí, sí. oaxaqueña y por supuesto cuando conoce a mi papá en Ciudad de México se casan y todo lo demás, pues bueno, tienen 4 hijos, soy el mayor y obviamente esa herencia yo siento que la traigo muy muy adentro, no solo por el apellido Santiago es oaxaqueño, sino también por ahora sí que las grandes costumbres que hay en Oaxaca y además Oaxaca es el estado que adoptó por amor, por cariño el maestro Muñoz Cota. Él se sentía oaxaqueño, aunque él en realidad nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. La cuestión es que él se sentía oaxaqueño y amó tanto a Oaxaca que le dedicó cuanta poesía y quería estar siempre en Oaxaca. Oye, pues ahorita que mencionas, casi es tu homónimo Felipe Santiago Xicotencatl, Casi. ¿verdad? Que es Sí, el Xicotencatl Delgado Santiago, digo, con sus sí, un poco cambiado el orden sí. y en efecto, pues digo, una gran aportación en el siglo XIX del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Oye, y ya que estamos en esta parte, la fuerza de tus padres en tu vida ha trascendido muchísimo en tu andar, ¿no, maestro? Hablas, remites que pues hace un año más o menos parte y justamente ahí empieza una introspección Sí, contigo. Eh, ¿Cómo es para ti la fuerza de tu padre en tu vida, maestro? mira, lo he dicho, y no porque ya no estén conmigo, la verdad, amé a mis padres hasta que me acompañaron. La verdad, tuve la dicha de tenerlos a los dos más de 50 años, 51, más de 51 años en vida a mi mamá, María de los Ángeles, y a mi papá más de 58 años de mi vida, Salomón Delgado. Yo soy su marca, prácticamente. Yo soy su esencia.
Yo soy formación de ellos. La influencia es fenomenal, fenomenal. Y obviamente lo debo de reconocer porque además tengo que ser capaz de honrar la memoria de ambos. Entonces, como soy su formación, ellos me impulsaron desde muy pequeño y todo lo demás, bueno, estoy muy, muy orgulloso de haber sido su hijo, extremadamente orgulloso, porque para mí fueron maravillosos, magníficos padres que prácticamente me lo dieron todo lo que tenían en su corazón. Así que no puedo de ninguna manera desdecir ni negar ni nada. Y en la medida de lo posible, en el alcance de mis posibilidades, los cuidé hasta que llegó el momento de la partida, siempre dolorosa, primero de mi mamá en 2017 y de mi papá hace un año que me sacudió. Me sacudió tanto, tanto, que cuando le escribí su oración fúnebre el día que falleció, se la dije en el día del sepelio, y esa oración fúnebre va a formar parte, de hecho, con esa oración fúnebre termina el libro que le estoy escribiendo y que se lo dije en su lecho de muerte, escribiría el libro de su vida y que obviamente va asociada la vida de mi mamá también en el mismo libro. Fue, para empezar, este concepto de honrarles, eh, dice Ernesto Sábato, ¿no? Uno no puede estar uno o ser amigo de los padres, no, porque ellos están en otro nivel, o sea, es el principio de la autoridad, el primer vínculo de autoridad que uno Claro. tiene, ¿no? Entonces, dice él, no, amigos, no, al menos yo no tuve esa formación. Y oigo en eso, oigo ese espíritu, esa energía en lo que, en tus palabras, maestro. Y con todo ello, por lo poco que también tuve cercanía, eran cómplices en varios proyectos y actividades y cosas que les hacían mmm, padre la vida, llevadera, divertida, creativa, en fin. Cuéntanos un poquito de ello, maestro. Bueno, con ambos, ellos eran muy, muy parecidos en, digamos, una visión de vida. Una visión de vida para criar bien a sus hijos. Siento que mi formación parte desde la disciplina de mi papá. Mi papá era muy disciplinado y sí, con mucha autoridad. Mi mamá no se diga, eran muy similares. Y esa autoridad hizo que yo tuviera una disciplina desde la infancia. ¿Cómo es esa cómo era esa autoridad? Era, digamos, como que una autoridad con cariño. Te tenías que portar bien, porque si no, te zumbaba el cinturonazo. Sí, 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 sí. Eran otros tiempos. Claro, claro, por Y sin supuesto. embargo, con el correr de los años, te das cuenta que eso muchas veces era necesario. Hoy día digo, las cosas son muy diferentes. Sin embargo, puedo decir que cada hijo es, digamos, puede ser la marca del papá o de la mamá. Sin embargo, la disciplina es lo que te impulsa. Porque si te vuelves disciplinado desde la infancia, eso lo vas a llevar a cabo durante toda tu vida. Un ejemplo de disciplina es simplemente la escuela, tus tareas de la casa, el jardín, regar el jardín, no con manguerita, no, teníamos pozo, había que sacar el agua y después regar todo el jardín que mi papá amaba. Él siempre amó la naturaleza, mi mamá no se diga. Entonces, ese era el trabajo casi cotidiano, la escuela, las tareas y mirar tal vez televisión por solamente, digamos, una hora. Mi papá así era, una hora solamente de mirar televisión, digamos, todos los días, no más. Hasta le puso un aditamento a la televisión para que nos fuera imposible prenderla aún con su ausencia. Y es que sabía de aparatos y Ay, todo. mi papá era ingeniosísimo, creativo, talentoso, como buen ingeniero mecánico, electromecánico, maravilloso. Entonces, gracias a eso, mira, yo no soy adicto digamos, a las pantallas. Me gusta como cualquier persona, una película, una serie, lo que tú quieras. Sin embargo, la lectura es parte de mi formación desde mi infancia. Mi mamá era muy inclinada a los cómics y eso lo aprendí de mi mamá. Y bueno, te estoy hablando
en sí no cómics de héroes. O a lo Ya. mejor sí. A lo mejor sí Calimán, por ejemplo. Claro, claro, un héroe mexicano, ¿no? Sí, digo, a lo mejor si hoy las nuevas generaciones escuchan hablar de Calimán, van a preguntar, ¿quién era Calimán? Lo sabemos los de nuestra generación, tal vez tú lo conociste en cómics, hubo hasta una película mexicana que hicieron de Calimán, y así, En ¿no? radio, en radio. Radio era Un muy nombramiento que común. decía, por ejemplo, Sutano, como en el personaje de, recuerda esta parte de, y como Calimán, el propio Calimán, Sí, así es. ¿no? Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, clásica, la famosa Lágrimas y Risas, por ejemplo, con Claro, tantas historias. claro. Entonces mi mamá, cada 8 días los sábados, yo recuerdo, ahí estaban las revistas. Y pues, yo las leía, me encantaban, y eso yo creo que hizo que también de pronto escalara a los libros. Claro que ahí empieza a generarse un hábito Sí, de ese vínculo del ojo con la letra, ¿no? sí, así es, Y te vuelves un lector. definitivo. Yo recuerdo el primer libro que leí, La Navidad en las Montañas, del gran escritor mexicano, político, orador Ignacio Manuel Altamirano. Maravillosa novela. Y de ahí para acá, mira, comencé. Y no es porque me lo hubieran encargado en la escuela, no. Fue una cuestión que hice por voluntad, porque ya me había nacido. Y ya me había nacido el gusto por la lectura, el hábito, algo que se formó como un hábito. Y ya posteriormente empecé a leer en secundaria, en preparatoria. Y yo comencé mi lista de lecturas desde ahí. Oye, ya parece como un cliché, pero cuéntanos, ahorita me estás comentando de uno, ya lo podríamos considerar como el primer libro que te abre Es la puerta. correcto. Nos quedaremos cortos, pero otros dos para completar la triada de los libros que dices, estos han trascendido mi vida. No, mira, es infaltable. Sí, Infaltable el Quijote de la Mancha. por supuesto. Yo creo que cualquier hispanohablante que se precie de serlo, tiene que leer de cajón el Quijote de la Mancha. Porque es un libro que te da una enseñanza enorme. Yo sé que es un ladrillo, lo sé. Pero bueno, digo, nos podemos dar la tarea. El que quiera leer el Quijote, a lo mejor pudiera leer antes algún libro, como yo le hice. Dije, yo para entender bien el Quijote tengo que leer un libro antes que me explique. Y así le hice. Sí, Así le hice. por el español con el que está escrito. Y esa es otra cosa, porque a lo mejor debes tener el diccionario a la mano, porque es el español del siglo XVI. Claro. Entonces, es obvio que si tú te enfrentas a una realidad de este tipo, pues debes tratar de entenderla. Primero. Segundo, es un libro que tiene muchas enseñanzas en todos sentidos. Además, el Quijote es muy refranero. Y luego hay, digamos, en el fondo del texto, mucha filosofía y también muchas enseñanzas de cómo salir adelante, de cómo no rendirse, de cómo a veces hasta reírse de sí mismo por las tantas tonterías que hacía el Quijote y que viene siendo un personaje también cómico. Sin embargo, digamos, lo más importante desde mi punto de vista a rescatar es que nunca se rindió. O sea, es una enseñanza fenomenal. Otro libro que, pues, por el impacto emocional que me generó, Los Miserables de Víctor Hugo, que también es otro ladrillo, que sin embargo es muy recomendable, porque la enseñanza, digamos, estamos hablando de la Francia del siglo XIX, que es la que describe Víctor Hugo de manera brillante, pero que bueno, toma varios caracteres de personajes de todo tipo, oscuros, malos, muy malvados, y personajes buenos. El personaje central, Jean Valjean, digamos, es el personaje más noble de que se cuente o de que se tenga noticia en la literatura universal. Jean Valjean, a grado tal que yo no voy a exagerar, pero muere en mi lectura del Quijote, cuando muere Jean Valjean, casi al final de la novela, al menos fue mi reacción, lloré. Que me perdone el auditorio. Solamente es una novela, sí, lo pueden decir, pero cuando entras tanto a una obra de este tipo y te identificas tanto con un personaje, pasa eso. Le pasaba a Honorato de Balzac. Me lo acaba de comentar hace no mucho, no lo sabía, David me dijo, David Chamorro, me compartió que una vez Honorato de Balzac, que escribió la Comedia Humana y que escribía este hombre 18 horas diarias, que una vez llegó un amigo, entró y lo encontró llorando. Pero así a lágrima viva, ¿qué te pasa, Honorato?
Es que ya murió, ya murió. ¿Quién murió? Murió uno de sus personajes. Y estaba lágrima viva porque lo tuvo que matar en lo que estaba escribiendo. Entonces ahí es donde entiendes a qué grado puede una obra conducirte emocionalmente, emocionalmente. Y no se diga, bueno, tendríamos que hablar, no sé, de muchísimas obras. Una influencia poderosa que yo tengo es la de Gabriel García Márquez. Sí, Y hay lo quienes, mencionas también. sí, hay quienes dicen, la máxima novela de Gabriel García Márquez es Cien años de soledad. Sí, estoy de acuerdo. Nada más que la que a mí más me gusta es El amor en los tiempos del colegio. Y puedo dar mis propios argumentos. Y bueno, muchas obras de todo tipo. Tal vez hasta este momento solo he mencionado novelas. Pero digamos, leer El nombre de la rosa de Humberto Eco es otra experiencia. Casi extraterrestre por la naturaleza de la novela, de cómo la sitúa en el siglo XIII y el contexto, el planteamiento que hace, ¿no? Del momento en el que los seres humanos, cuando están ante lo desconocido y quieren saber, hoy el fenómeno es al revés. Y querían saber, su sed de conocimiento era porque estaban prohibidos los libros. Hoy que están las bibliotecas, que son verdaderos cementerios de libros, pues pocos estudiantes recurren, pocos lectores hay que vayan a las bibliotecas. Entonces aquí el asunto está en que tenemos que ser capaces de transformar, digamos, ese pensamiento, ¿no? Si hablamos, no sé, de poetas, por ejemplo, pues hablemos, por ejemplo, de Pablo Neruda o de Jaime Sabines y de mi propio maestro José Muñoz Cota, que escribía tan bonito, tan hermoso, que de verdad ahí están todas las imágenes poéticas que él escribió. Son tantos libros, él escribió más de 100 libros. Y no se diga, Pablo Neruda es pues uno de mis favoritos junto con Jaime Sabines, aunque hay muchos más, ¿no? Muchos claro, más. El famoso canto general de Pablo Neruda es toda una sinfonía para toda América Latina. Y Jaime Sabines es tremendo, porque la verdad es que su poesía llega a veces a ser hasta irreverente, pero es maravillosa, maravillosa sí, realmente. Claro, bueno, al final del día pues no se alcanza el espacio para un botón, ¿no? Para una muestra nada más, pero bueno, siempre es importante conocer de personas como tú que han formado, que han ganado, que siguen ganando, pues que los alimentó, ¿no? Por ello es que planteé la cuestión. Y hoy, maestro, justamente en un tiempo de sobreexposición a la dopamina a través de redes sociales, de todas estas plataformas que pues también las estamos utilizando, pues vienes con un libro, maestro. Es correcto. Y entramos en ello, porque sí es importante la danza de los buitres, el gran festín. El gran festín porque... bueno, pues ya ahí está, platícanos tú. Mejor platícanos tú. Mira, la novela es una novela, está organizada en 8 capítulos más el epílogo. No hay un orden, al contrario, por eso la influencia de Gabriel García Márquez y de Juan Rulfo en la novela, porque no hay un orden. El objetivo es atraer al lector y atraparlo. Si un escritor se precia de ser tal, tiene que ser capaz de atrapar en las primeras 3 páginas con su lectura al lector. Si no lo atrapa, quiere decir que no es una buena historia. Y esta historia, pues obviamente, en estos famosos grupos focales, no es que lo haya hecho así, simplemente es una historia que yo conté en charlas de café con varios amigos. Y creo que todos coincidieron. Era una historia que se tenía que escribir. ¿Por qué? ¿Por qué nace esa historia, maestro? Nace después de un viaje que realicé, vago al fin, en África. ¿Qué parte? En Nigeria, África, en el año 2002. Y conocedor de este país, al menos en una visita no planeada por un mes, fue un mes de mucho riesgo, de mucho peligro que casi me cuesta la vida en estricto sentido. Regresé a México, a Dios gracias, que me sigue cuidando muchísimo. Y por supuesto, el asunto de haber aprendido muchísimas. O sea, fueron muchas enseñanzas, fueron muchas lecciones, fueron muchos aprendizajes. Entonces, la historia, dicen los psicólogos que cuando tú tienes vivencias emocionales muy fuertes, te quedan grabadas. Así que la historia yo la tenía aquí.
¿Qué, qué hay ahí, maestro? Bueno, seguramente vamos a encontrar parte de eso, pero cuéntanoslos un poquito. Y quien quiera, bueno, pues por supuesto que vaya al libro, Claro, pero lo cuentas y me transmites esa energía bueno, pues sobreviví, ¿no? claro, A ello. ¿Qué pasó? así ¿Qué es. pasaba por allá? Bueno, hay un hilo conductor, la curiosidad. Es decir, todo parte a raíz de un correo electrónico que recibe el personaje central, tiene una propuesta, una propuesta muy jugosa y que hace que de pronto se ponga a pensar. Le están hablando de millones de dólares. Y como tal, ahí es donde comienza el juego del gato y el ratón. Y con el gato, que a final de cuentas, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Así que empieza ahí la indagatoria y el hilo conductor. Poco a poco, hasta que realiza ese viaje. Yo le podría llamar, no al 100% fatídico, no totalmente trágico, porque al menos regresó vivo, al menos la primera vez, y a final de cuentas se construye algo y cuando el autor, que es tu servidor, empieza prácticamente a desmenuzar diferentes caracteres, tal vez sin influencia de William Shakespeare, porque cada una de las obras teatrales de William Shakespeare es, digamos, un personaje con un carácter especial particular, ¿no? Otelo, los celos, la persona celosa, por ejemplo. Entonces, el asunto es que es retirarle la piel a cada personaje de la obra y decir, a ver, fulano de tal tiene estas características, es así y así y así, y empieza a desmenuzarse el carácter de cada uno de ellos para que, digamos, pueda decir, a ver, mira, aquí está, este es un buitre, este es otro, y este es otro. A final de cuentas, esto de la danza de los buitres es, digamos, un ejercicio que sí realizan estos animalitos, Sí. que son no necesariamente depredadores, no, son carroñeros. Entonces, cuando ellos están o ya identificaron a un posible alimento, alguien ni siquiera podría estar ya muerto, pero está agonizando algún animal, lo que es su alimento, empiezan a prepararse con esa famosa danza que realizan. Desde mi punto de vista, lo veo como una danza. Y además identifican y se lanzan. Cuando ya saben que están listos para ir por la presa, se lanzan a una velocidad extraordinaria, a una distancia de 1.5 kilómetros el vuelo. Y entonces se lanzan directo al alimento. ¡Pum! Y van al gran festín. Es un festín para ellos, aunque sea carroña lo que coman. Es como un símil con los seres humanos, los que se describen en el libro, por supuesto, porque hay personajes, hay personas que de pronto, bueno, África como continente ha sido muy castigado, un territorio muy castigado a nivel mundial. Muy castigado porque la historia, por supuesto, nos revela cómo, sobre todo los países europeos, explotaron casi todo de África, casi todo. Como que, bueno, de hecho se lo repartieron, ¿no? Entre los portugueses, los españoles, los belgas, los holandeses, los ingleses, y entonces castigaron mucho al continente africano, que territorialmente es enorme, enorme, es muy grande. Entonces, aquí el asunto está en que parte de eso, aunque sean buitres carroñeros, los locales descritos, es una reacción ante tanta explotación de que han sido víctimas. Porque así lo dice en uno de los diálogos uno de los personajes centrales, que es un senador, porque dice, nosotros ya aprendimos la lección y ahora los que vendemos los espejitos somos nosotros. O sea, voltearon el papel, ahora es un papel invertido. Y está el famoso spam nigeriano. Ese, uno teclea, tú tecleas spam nigeriano, Nigeria, y aparece el spam prácticamente, porque es algo que es vigente hoy día y que han evolucionado en sus métodos.
Porque antes, cuando no existía, digamos, el internet, estos ya contaban con eso. Era su modus operandi, su modus vivendi, de estafar prácticamente al mundo a través de invitaciones muy, digamos, muy llamativas, que despertaban la ambición de muchas personas alrededor del mundo que estuvieran dispuestos a jugársela para ganarse 3, 4, 5 millones de dólares. Digamos, dinero fácil, ¿no? Que pues solo era un señuelo. Oye, oye. ¿Para qué escribir este libro? Te voy a preguntar de inicio, en este libro qué podemos encontrar, pero yo creo que el contenido como tal hay que verlo así, en las letras, eh, en los enunciados, en la historia, en los diálogos. Sí. ¿Para qué escribirlo, maestro? Primero, para contar una vivencia. Aunque en realidad el libro es 50% ficción y 50% realidad. Sin embargo, es una advertencia, es un aviso, porque a la vuelta de la esquina siempre hay alguien que te puede engañar. Yo mismo he sido víctima. En algún momento yo quisiera decir que nunca he intentado engañar a alguien, sino que lo que ha pasado en muchas ocasiones en mi propia vida, que cuando yo me he dedicado a la gestión y me han engañado, las personas a veces se llegan así como a quedar con la idea de que yo engañé y no es verdad. Todo esto es como una cadena, en realidad. Mira, uno de mis autores favoritos, novelista José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1997, tiene novelas magníficas con ideas extraordinarias, ¿no? Y es irreverente. En el Evangelio según Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en las intermitencias de la muerte, él plantea ideas demasiado descabelladas. Como decir, por ejemplo, que un buen día, en un territorio, en las intermitencias de la muerte, un día las personas ya no podían morir. Y entonces, pero seguían naciendo. Imagínate el desequilibrio que se llega a dar, o sea, la plantea él en la novela, un desequilibrio brutal, porque seguían naciendo y la gente no moría. ¿Qué podía pasar? Pues los problemas se empezaban a acumular. Bueno, así como esta idea loca de él, tiene muchas. Y a mí de pronto se me ocurrió, bueno, de todas las novelas que conozco de él, como por ejemplo, pues el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Que un día todos empiezan a quedarse ciegos. Estoy intentando ensayar con una idea parecida, tipo Saramago. ¿Qué pasaría el día que todas las personas en este planeta dijéramos la verdad? Porque la verdad del mundo está construido con mentiras. Las mentiras están en todas partes. Eso es natural, eso es lógico. Creo que es la naturaleza humana. Uno, la curiosidad y otro, la mentira. Pocas personas se llegan a conducir con la verdad. Y cuando de pronto sí lo queremos hacer, hay problemas. A veces hasta una mentira blanca puede tener afectaciones complicadas. La historia, ¿no? La historia de quienes cuentan la historia. Claro, definitivo. Entonces, imagínate el día que de pronto un líder empieza a decir la verdad. ¿Qué generaría? Y de pronto, como en tipo Saramago, se contagia. Y entonces los subalternos empiezan a decir la verdad. Y sucesivamente las personas empiezan a decir la verdad y entre todos dicen la verdad. ¿Te imaginas el caos que generaría este mundo si eso pasara? Esa novela ya no la escribió José Saramago. No, yo no digo que no lo haya pensado, probablemente, pero a mí se me ha ocurrido algo así. Y sería como una contraparte de la danza de los buitres. Ok, ok. Pues la invitación está, cuéntales a quien nos está escuchando, viendo, dónde pueden ir a este libro, maestro. Lo has difundido en tus redes, pero bueno, pues seguramente será un Claro, espacio diferente. pues mira, está disponible a través de la página de amazon.com, sección de libros en español. Hay dos alternativas. Uno, comprarlo vía digital, haces el pedido, haces el pago correspondiente y te lo envían de inmediato, porque es digital, ¿no? Entonces te va a llegar a tu correo.
La otra vía es, pues para tenerlo así como está así físicamente, ¿no? Para tenerlo físicamente en plasta blanda, lo que tienes que hacer es entrar a la página de Amazon, hacer el pedido y en un promedio de 6 días te va a llegar a tu hogar físicamente hablando. Los que somos lectores de viejo cuño lo preferimos físicamente. Claro. Por todo lo que implica. No, pero además leer un libro de mediana envergadura es terrible en la parte digital, bueno, yo. Claro, sí, no, no es el mismo efecto, yo no digo que no sea el mismo aprendizaje, no es la misma sensación en realidad. Y así, ahí es donde está el asunto de lo que nosotros obviamente tenemos que seguir trabajando y esforzándonos, Ricardo. Sí, un mensaje justamente en torno a esto, a invitar a la lectura, porque efectivamente el medio para leer un libro, pues es un libro. Digo, parece redundante, pero no lo es. El libro en físico es lo que hoy tú nos compartes y que te agradecemos mucho y te agradezco de manera personal, maestro Chico, en torno a esto que es, bueno, pues un libro, pues ya hasta parece como en algunos memes, ¿no? Ya hasta parece algo raro, ¿no? Sí, Y la tú te estás enseñanza. atreviendo, ya casi casi es un acto revolucionario escribir un libro e imprimirlo, maestro, Sí, en ¿verdad? este momento donde el papel, pues ya en la esquina de los periódicos ya no tienen tantos papeles impresos, no hay tantos periódicos, en fin, Todo es digital. todo es El digital. mundo está evolucionando. Un libro hoy es un acto revolucionario escribirlo, maestro, y leerlo también. Entonces, bajo esa dinámica, pues nos invitas justamente a a esa ceremonia, a ese ritual en donde, pues, oler el papel Sí, impreso con una copa de vino al lado, como nos invitas, maestro, claro. y con la música de la novela de fondo, ¿no? Mira, yo hago una invitación a este tipo de ejercicios por varias razones, pero una fundamental desde mi punto de vista es que hace no mucho leí el resultado de una investigación que me alarmó. Me alarmó en el sentido de que la humanidad sigue evolucionando y qué bueno, es maravilloso. En la famosa llamada Belle Époque o Bella Época de finales del siglo XIX, el mundo, la gente pensaba que la tecnología hasta ahí había llegado a su máxima expresión y que ya no iba a haber más. No. Estaban muy equivocados, ¿verdad? Todo el siglo XX fue un desmentido total sobre estos argumentos. No se diga todo lo que ahora vemos en pleno siglo XXI. Si antes la totalidad del conocimiento humano, al menos a mediados del siglo XX, tardaba 50 años en duplicarse, hoy ese lapso, yo creo que en un mes se duplica la totalidad del conocimiento humano. Es mi cálculo. Pero bueno, aquí el grave riesgo al que nos estamos enfrentando, derivado del informe que te estoy diciendo, es que se presume que por primera vez en la historia, la generación actual va a ser incapaz de superar a su antecesor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este aparatito y todo lo que le conlleva y todo lo que tú quieras, que es lo que nos facilita prácticamente todo, y ahora el famoso chat GPT, que ya te lo da todo cocinadito, está impidiendo ya todo esto, que son maravillosos inventos, sin embargo, está atacando al centro del cerebro pensante, porque ya te quita todo esfuerzo. Y entonces significa que esta generación que hoy maneja las redes, la tecnología de una manera maravillosa, sin embargo le está restando en otras cuestiones. Está haciendo que pierda el proceso de pensar. Por consecuencia, al rato se habla ya de ese famoso analfabetismo funcional. Claro. Y eso es grave, porque sencillamente, ¿qué generación es la que viene? Y después de esta, la que viene. Ponte a pensar. Ahí cabría un libro de tipo José Saramago sobre ensayar ese tipo de realidades que pudieran ser a futuro.
De hecho, bueno, pues somos el resultado de las generaciones que nos antecedieron, justamente, ¿no? O Sí. sea, dicen, bueno, es que los muchachos de hoy, ¿no? Son el resultado hoy Ujú. de las generaciones que formamos Sí, y que nos formaron. O sea, no es nada más ellos, sino es una cuestión sistémica, ¿no? En donde, claro. bueno, son así porque los padres así y porque los abuelos así, ¿no? Sí, Y bueno, esto que pareciera como un augurio, pues ojalá tengamos pronto con ejercicios como estos, como el que realizas y agradecemos mucho, maestro, pues más conciencia en torno a en dónde estamos parados, hacia dónde vamos y pues espero, maestro, que me permitas en otro momento volver a tener una charla como esta, tal vez de otros temas, tal vez de otra naturaleza, pero bueno, pues eh, sé el bagaje cultural que tienes, entonces seguramente cualquier tema será un buen pretexto para una buena taza de café con mucho gusto. aquí en Cuando Café tú Altiplano. gustes, claro que sí. Y la verdad, deseo que este proyecto que estás arrancando con esta participación tenga el éxito que tú esperas. Te lo deseo de todo corazón. Gracias. Sé que así será. Conozco de tu profesionalismo. Así que no dudo que al rato sea escuchado por miles de personas en todo el mundo. Pues maestro Xicoténcatl, pues como les comenté al inicio, pues es un orador profesional, escritor ahora de este libro que es su primogénito de como libro, Es La correcto. danza de los buitres, está preparando otro, así es que pues hay que estar pendientes, tlaxcalteca, también con raíces oaxaqueñas, pero al final de cuentas pues con esta energía de ser mexicano y que hoy nos ha permitido pues a asomarnos a una ventana de lo que ha sido su formación, de por qué ha logrado lo que ha logrado y por qué la existencia de este libro que hoy nos presenta. Ya escucharon, y si no, bueno, pues ahí vamos a estar poniendo la información respecto a cómo obtenerlo. Muchas gracias, pásenla bien. Este fue el primer episodio de Café Altiplano. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.